Hola, ¿qué tal? Soy Luciano el ingeniero y les vengo a enseñar hoy acerca de los límites. El límite matemático de una función. En este video veremos qué es un límite y para qué sirve. También veremos definiciones intuitivas y formales. Las intuitivas son para que lo entiendan de una manera muy simple y las formales no se asusten, porque lo intentaré de explicar de la manera más simple posible. También en este video se verá las propiedades de los límites, ejercicios y un montón de cosas interesantes. Y esto es en el marco de un proyecto en el que intento acercar el conocimiento matemático universitario a todas las personas que quieran motivarse por este maravilloso mundo. Porque yo encuentro que a veces los profesores de la universidad explican no muy bien y le bajan el autoestima a los alumnos, cuando no es el problema de los alumnos que no entiendan, sino que es problema de que el profesor no sabe explicar. Y también usualmente las universidades son muy caras, por lo que este proyecto es para que cualquiera que tenga la motivación tenga acceso gratis a un conocimiento matemático y de calidad. Si quieren apoyar este proyecto lo pueden hacer a través de mi cuenta Patreon, que aparecerá ahora en pantalla. Y otras maneras de apoyarlo es que se pueden suscribir a mi canal y compartir este video o darle un me gusta aquí abajo en la casilla de comentarios. Así que sin más, los invito a sumergirse en este mundo maravilloso de las matemáticas en el que todos podemos ser parte. Entonces, lo primero es contestar la siguiente pregunta. ¿Qué es un límite y para qué sirve? Y yo les puedo decir que un límite nos permite estudiar cómo se comporta una función en las cercanías de un punto. En este caso vamos a estudiar la función f de x igual a x cuadrado y en las cercanías del punto x igual a 2. Para los efectos del límite no nos interesa el punto en cuestión, el punto x igual a 2, sino que solo nos interesa sus cercanías, es decir, lo que está dentro de estos corchetes. Entonces, a este punto nos podemos acercar por la izquierda en el eje x y esto lo vemos graficado en esta tablita. Si nos acercamos por la izquierda, podemos ver que un punto muy cercano a 2 podría ser el 1,9. Y aquello nos da un valor en la función de 3,61. Si nos acercamos más todavía al punto 2 por la izquierda, por ejemplo por el punto 1,99, aquello nos dará un valor de 3,9601. Y si nos acercamos más todavía, por ejemplo el punto 1,999, aquello nos dará el siguiente valor, que es 3,996001. Y si se fijan, cada vez nos vamos acercando más, ¿cuánto más? Infinitesimalmente. Es decir, todo lo que podamos al punto 2 sin tocarlo, aquello veremos que la función cada vez se irá asemejando más a 4. Entonces, así nos acercamos por la izquierda. Pero también nos podemos acercar por la derecha. Y esto se refleja en esta tablita de acá. Por ejemplo, por la derecha tenemos el punto 2.1 y aquello en la función nos da un valor de 4,41. Después, más cerca todavía por la derecha del 2 tenemos al punto 2,01 y aquello nos da un valor de 4,0401. Y así con el siguiente punto más cercano todavía al 2, 2,001, más cercano al 2 todavía. Tenemos un valor de 4,0001. Ya vemos que la tendencia es que si nos acercamos hacia el 2 por la derecha, es que la función se va a ir acercando a 4. Y ese es el concepto intuitivo del límite. Que cuando nos acercamos a 2, la función se va acercando o tiende a 4. Y aquello se denota de la siguiente manera. Límite, cuando x tiende a 2, de la función f de x es igual a 4. ¿Qué significa esto? Que si nos acercamos tanto por la izquierda como por la derecha hacia el 2, pero sin tocarlo, la función cada vez se va a ir pareciendo más al valor 4. Pero, ¿de qué nos sirve evaluar los alrededores del 2 si en esta función simplemente podemos evaluar la misma función en el 2? La función evaluada en 2 es 4.
Entonces, ¿de qué nos sirve todo este análisis que hacemos por los alrededores? Y aquella respuesta la daré en la siguiente hoja. Es muy simple, porque les cuento que existen funciones en las que uno no puede llegar y reemplazar el valor. Por ejemplo, la siguiente. F de x es igual a 1 partido en x. Esta función no la podemos evaluar en x igual a 0 por el simple motivo de que 1 partido en 0 no es inválido, ya que en matemáticas no podemos dividir por el 0, así que esto está mal. ¿Qué podemos hacer entonces? Como no podemos reemplazar la función en 0, podemos estudiar qué pasa en las cercanías de 0. Y aquello se verá gráficamente de la siguiente manera. Esto es simplemente la gráfica de la función 1 partido en x. Si se fijan, el punto 0 es un punto complicado, no podemos llegar y reemplazar. Y para esto es que ocuparemos el límite. ¿Qué pasa si nos acercamos por la derecha hacia el 0? Acuérdense que vamos a estudiar las cercanías del 0. Veremos que la función diverge hacia el más infinito. Entonces podemos decir que el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, es igual a más infinito, ya que si nos acercamos mucho al 0, la función se dispara hacia el infinito. Pero ¿qué pasa si ahora lo estudiamos desde la izquierda, en el eje x? Si nos vamos acercando hacia el punto 0, veremos que la función diverge, pero esta vez hacia el menos infinito. Por ende, anotamos que el límite, cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x, es igual a menos infinito. Por ende, como no podemos evaluar la función en el punto 0 porque la división en 0 por 0 no existe en matemáticas, lo que haremos es que nos fijamos en las cercanías del 0. ¿Y qué pasa con la función en los puntos muy cercanos a 0? En nuestro caso, en el caso de 1 partido en x, cuando nos acercamos por la derecha se dispara hacia el más infinito, y cuando nos acercamos por la izquierda se dispara hacia el menos infinito. También el límite nos sirve en las funciones a tramos. ¿Qué son las funciones a tramos? Las funciones a tramos consiste en que en una parte del recorrido, en una parte de la región de los x, se comporta como determinada función y en otra parte se comporta como otra función. En este caso, cuando x es menor que 2, nuestra función se comportará como una cuadrática, pero cuando x es mayor a 2, se comportará como una constante de valor 4. Aquí es importante que pongamos que este valor es 4. De esta manera, tenemos que notar que x no está definido en el valor 2. Por eso lo anotamos como un círculo con relleno blanco, porque en dicho valor de x la función no está definida. Entonces, como no está definida, no lo podemos evaluar en 2, no podemos hacer esto. Pero sí podemos evaluar qué sucede en las cercanías de 2. Por la derecha, por ejemplo, notamos que si nos acercamos hacia 2, la función va a tomar un valor de 4. Y aquello, ya lo vimos, se denota de la siguiente manera: que el límite cuando tiende a 2 por la derecha, signo positivo es que tiende por la derecha, de la función es igual a 4. Y por la izquierda, si nos acercamos a 2, todo lo que podamos, el valor de la cuadrática se acercará a 4. Entonces el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función f de x, también será 4. Por lo tanto, el límite, cuando x tiende a 2 de la función, es igual a 4 debido a que los límites laterales coinciden. De esta manera, aunque la función no esté definida para el punto 2, estudiamos las cercanías y notamos que el límite, cuando nos acercamos mucho, tanto por la izquierda como por la derecha, hacia el 2,
la función va a acercarse mucho al valor 4 y por eso es que logramos sacar este límite. Y por último, los límites nos sirven para estudiar qué pasa con la función cuando x toma valores muy elevados. Por ejemplo, cuando x empieza a tornarse tan grande que decimos que x tiende a infinito. ¿Y por qué no podemos evaluar f en infinito simplemente? Porque infinito no es un número, es un concepto abstracto matemático. Y por eso debemos utilizar este concepto de límites. Y lo veremos en el siguiente ejemplo. Tenemos aquí nuevamente la función f de x es igual a x cuadrado, donde por ejemplo en el valor 2 va a tomar un valor de 4, en el valor 4 va a tomar un valor de 16 y así sucesivamente. Pero ¿qué pasa cuando x crece tanto que decimos que tiende al infinito? Bueno, simplemente lo podemos sacar con el límite cuando x tiende al infinito de f de x, que en este caso, ¿qué pasa cuando x se va muy hacia la derecha? La función sigue creciendo infinitamente. Entonces, este límite pasa a ser infinito. Pero no todos los límites son infinitos. O sea, no todos los límites cuando x tiende a infinito divergen. Por ejemplo, veremos el siguiente caso. La función seno de x partido en x se ve de la siguiente manera. Vemos que cuando esta función, el x tiende a infinito, es decir, el x se hace muy grande, esta función tiende a converger en el valor 0. Si se fijan, este es el eje y igual 0. Entonces, decimos que cuando el límite de cuando x tiende a infinito de la función f de x será igual a 0, debido a que cuando x crece mucho, la función empieza a converger hacia el valor 0. Por ende, tenemos funciones que cuando x tiende a infinito divergen, se van al infinito, o también pueden converger en un número como el 0. También es importante decir que para que exista el límite, tanto por la derecha como por la izquierda, el límite por la izquierda y por la derecha deben ser el... Corte de nuevo. También es importante decir que para que exista el límite, tanto el límite por la izquierda como por la derecha deben ser el mismo. Esto quiere decir, en otras palabras, que los límites laterales deben coincidir en valor. Y un contraejemplo es el siguiente. Esta función, nuevamente a tramos, se grafica de la siguiente manera. Sería igual a una cuadrática, a una parábola, cuando x tiene un valor menor o igual a 2, y como es menor o igual a 2, incluimos el 2, por eso se anota con una pelotita negra. Y cuando sea estrictamente mayor que 2, esta función tomará el valor de una constante igual a 5. Entonces, ¿qué pasa en este punto? En el punto de x igual a 2. Veremos que el límite, cuando x tiende a 2 por la derecha, es que nos acercamos a 2 de esta manera, es igual a 5, porque esta es una constante. En cambio, el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda, será igual a 4, porque si nos acercamos por la izquierda, esto sigue el valor de la cuadrática y llega casi a tocar el valor de 4. Entonces, como 5 es distinto de 4, decimos que no existe el límite, porque para que exista el límite, estos dos deben coincidir en valor. Les presento la definición formal de límite en lenguaje matemático y se las leeré. El límite de una función f de x cuando x tiende a es igual a L si y solo si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta que también depende de epsilon que será mayor a 0, tal que si ocurre esto que está acá, que x menos x0 sea menor a delta y mayor a 0,
también ocurrirá que f de x menos el límite en valor absoluto será menor a epsilon. ¿Qué dije? ¿Alguien me entendió? Ni yo mismo me entendí. Y esto es porque esto es simplemente una definición formal en lenguaje matemático. Y yo en mi época de estudiante lo intenté entender, pero se hace casi imposible. Pero tranquilos, yo se los explicaré. Y esto no, solo quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos el valor de 2, que si tomamos un punto muy cercano a 2, y la imagen de este punto en la función se acercará mucho al valor del límite. Y si tomamos otro punto más cercano a 2 todavía, el punto en la función se acercará todavía más al límite. Básicamente es eso, es que si nos situamos dentro de este rango, dentro del rango de delta, también la imagen que vamos a obtener en la función va a estar en el rango de epsilon. Aunque delta sea muy pequeño y nos acercamos mucho a 2, epsilon también será muy pequeño y se acercará mucho al límite. Y si eso ocurre, tendremos que el límite va a ser L. Los límites, como toda operación matemática, tienen sus propiedades. Por ejemplo, partiremos con la primera, que es el límite de una constante. Cuando x tiende a de una constante será la misma constante. Y esto es porque si graficamos una función constante con valor k, y por ejemplo a está por acá, si nos acercamos a tanto por la derecha como por la izquierda, la función seguirá tomando el valor de la constante, y por eso tenemos esa propiedad. También existe la propiedad de la suma o resta, que nos dice que el límite, cuando x tiende a de la suma o resta de dos funciones, será igual al límite cuando x tiende a de el primer término más o menos, dependiendo si estamos sumando o restando, el límite cuando x tiende a de el otro término. Otra propiedad es el límite de un producto. El límite cuando x tiende a A del producto de dos funciones es igual al límite del primero cuando x tiende a A por el límite del segundo término cuando x tiende a A. Y por último tenemos el límite de la división, que nos dice que el límite de dos funciones dividiéndose cuando x tiende a A es solamente el límite del primer término dividido por el límite cuando x tiende a A del segundo término, siempre y cuando el límite del primer término, o sea del segundo término, cuando x tiende a A sea distinto de 0. ¿Y por qué es esto? Porque no podemos dividir por 0. Por último, quiero terminar con este ejercicio que consiste en calcular el siguiente límite, en el límite de esta función cuando x tiende a 0. Y este ejercicio tenemos que dividirlo en dos. Primero, calcular el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, y después calcular el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Es decir, hacer lo siguiente. Cuando x tiende a 0 por la derecha, y que son los límites laterales, cuando x tiende a 0 por la izquierda, de la misma función. Solo de esta manera sabremos cuál es el límite
del límite original. Partiremos con el de arriba y primero tenemos que fijarnos en lo siguiente, en que la función 1 partido en x se grafica, bueno, ya la habíamos graficado, entonces en este primer límite, cuando x tiende a 0 por la derecha, 1 partido por x va a tender hacia más infinito, como podemos verlo en la gráfica. De esta manera, 4 elevado a más infinito da más infinito, más 3 más infinito, y esto quedaría igual a 2 partido más infinito, que es igual a 0. Ahora, calculando el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda, de nuevo nos fijamos en el término 1 partido por x, pero esta vez x va a tender hacia 0 por la izquierda, ¿cierto? Y vemos que esta vez la función se nos va hacia menos infinito. Entonces 1 partido por x tiende hacia menos infinito y 4 elevado a menos infinito es más o menos 1 partido por 4 elevado a infinito por las propiedades de las potencias, y esto es 0. Entonces este término se nos simplifica siendo 0 y esto es igual a 2 tercios. Y por ende podemos decir que el límite original, que es este que tenemos acá, no existe debido a que el límite por la derecha es 0 y el límite por la izquierda es 2 tercios. Y para que existiera, los valores de ambos límites deberían coincidir. Bueno, esto fue todo. Este fue un video hecho con mucho cariño y mucha dedicación. Esta es como la tercera vez que lo hago. Así que espero que les guste, que les sirva. Suscríbanse, pásenlo bien, hagan deporte y estudien mucho. Nos vemos.